Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en la escuela y estamos listos para empezar con el podcast que sería el número 5 de esta serie que el profesor Víctor de preparatoria está haciendo y estoy aquí con mis compañeros, estoy con el profesor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rivas. Yo trabajo aquí en SPAVI desde hace 10 años y trabajo en el departamento de educación física. También soy entrenador de básquetbol. Buenas tardes, yo soy el profe Charlie Venegas, profesor de educación física también. Yo estoy encargado de lo que viene siendo el fútbol. Hola a todos, soy profe Takashi Yoshimura, soy profe de educación física. Yo soy japonés, ok. Y yo soy el profesor Raúl Urquí, soy el coordinador deportivo aquí de la institución y el tema que nos dijeron que íbamos a exponer aquí pues son los Juegos Olímpicos. Aquí haciendo un poco de un marco de referencia, pues les voy a comentar que los Juegos Olímpicos comenzaron hace más de 11 siglos, pues fue en el año 776 antes de Cristo. De ahí fueron los Juegos ininterrumpidos hasta que llegó el emperador Teodosio, un emperador romano, que los suspendió por considerarlos paganos. Eso fue en el año más o menos 1324 y a partir de ahí no hubo Juegos Olímpicos, se suspendieron totalmente hasta que en 1894 el barón Pierre de Coubertin, un francés, fue el que retomó la idea y la gestó en la Sorbona de París. Y ahí mismo en 1894, cuando gestó la idea, pues nació lo que es hoy el Comité Olímpico Internacional. 2 años después se comenzó a hacer pues lo que son los Juegos Olímpicos modernos y empezaron en Atenas, en la ciudad de Atenas, Grecia. Antes se hacían en la ciudad de Olimpia, bueno, no era ciudad, en la región de Olimpia, en Grecia, pero en 1896 fue en Atenas, Grecia. Y ahí se gestaron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Nomás participaron hombres, no había participación para mujeres. Y se daba como premio una medalla de plata a todos por parejo, una corona de laureles y un diploma. Eso es lo que se daba en los primeros Juegos Olímpicos, que fueron en 1896. Después siguió, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Cuántos países tenía de primera olimpiada? Fueron pocos, Como fueron 9 o 10, pocos, ¿no? fueron pocos y de hecho la prensa no le dio nada de importancia. O sea, pasaron como desapercibidos. Pero ahí fue el barón Pierre de Coubertin que tuvo el tino de volverlos a retomar y empezar otra vez con eso. Yo lo que sé de los antiguos Juegos Olímpicos, de esos que comentas tú de antes de Cristo, es de que nada más participaban ciertas personas y la característica que me llamó mucho la atención es que eran ricos, porque ellos eran los que tenían que pagarse todos, a sus comidas, el traslado y todo. Pero también me llamó mucho la atención que los que ganaban, así como dices tú que recibían su corona en ese entonces no sé si era de olivo o también era de... No, era de olivo, era corona de olivo. Sí, era antes, En ¿verdad? la De olivo. antigüedad era corona de olivo y en Atenas fue corona de laureles. Laurel, ah. Entonces los premiaban así, pero también parte del premio era que no pagaban o no se preocupaban por comida el resto de su vida. Entonces eso me llamó mucho la atención, ya hasta que llegó este emperador a cancelar los juegos. Sí, también una característica de los Juegos Olímpicos antiguos era que los atletas hacían los ejercicios desnudos totalmente, o sea, no usaban nada de ropa. Eso era por cuestiones estéticas, de que los griegos le daban mucho valor a lo que es la estética corporal. Entonces tenemos que después de 1896 siguieron los Juegos de 1900, que se realizaron en la ciudad de París. Esto fue porque el barón Pierre de Coubertin, como era francés, pues se los llevó a París, pero lo que a los griegos no les gustó, porque los griegos pretendían que todas las ediciones se realizaran en Grecia y tomaron al barón Pierre de Coubertin como un ladrón de los Juegos Olímpicos y casi lo crucifican. Aquí la característica de estos Juegos es que duraron 5 meses los Juegos de París y fue una desorganización total. O sea, fue una desorganización total y lo que lo llevó a que duraran 5 meses esos Juegos. Después de París, en 1904,
se hicieron los juegos ya fuera de Europa, los primeros juegos que fueron en San Luis, Missouri. Ahí en San Luis, Missouri, se realizaron estos juegos y también duraron 4 meses y también fue una desorganización total. Pero ahí lo que trae como novedad es que ahí ya se entregaban las medallas de primero, segundo y tercer lugar en oro, plata y bronce respectivamente. Y se me olvidó comentar que en los Juegos de París de 1900 ya fue cuando se aceptaron las mujeres participando. No sé si tengan ustedes algo que aportar, algo que decir. No, definitivamente lo de Atenas, sí lo sabía, de que pues ellos querían que todas las ediciones fueran ahí. Y no recuerdo en cuál edición fue la más corta, donde se hicieron por 16 días o 15 días los Juegos Olímpicos. Lo que me agrada mucho fue la inclusión de las mujeres y pues obvio el significado de tener ya la medalla de oro como premio, ¿no?, al primer lugar. Y cabe hacer el hincapié, aunque me voy a adelantar bastante tiempo, en cuestión de que los Juegos de Atenas volvieron 100 años después, ¿no? Algo así. O sea, querían la edición de 100 años después, pero pues, se las ganó Estados Unidos, yo creo, por presupuesto. Pero ahorita hablamos, yo creo, de eso de la... Sí, los Juegos del Centenario querían que fueran en Grecia, pero pues el Comité Olímpico Internacional decidió darle la sede a Atlanta y pues se tuvieron que esperar 12 años porque fueron 8 años porque fueron en 2004 cuando se realizaron otra vez ahí en Grecia. Entonces tenemos que la siguiente edición fue en 1908 fue en la ciudad de Londres. Hay que resaltar que a diferencia de los mundiales de fútbol, las sedes olímpicas se dan a ciudades, no a países. Los mundiales de fútbol se dan a los países, pero las sedes olímpicas se dan a ciudades. Por eso estamos hablando de Atenas, de París, de San Luis, y en esta ocasión, en 1908, fue Londres la que recibió este honor. Aquí los juegos fueron organizados de una manera más pues mejor, porque ahí entró la monarquía. La monarquía entró con el presupuesto y entró a la organización y fueron mejor organizados. Aquí lo que destaca es que pues el maratón, como ustedes saben, pues no sé, o no sé si sepan que es un reconocimiento a la batalla de Maratón. La batalla de Maratón se libró entre los griegos y los persas, y entonces la condición de los griegos para no destruir Atenas era vencer a los persas. Si el ejército griego regresaba al amanecer de un tal día, entonces quería decir que habían vencido a los persas, pero si para esa hora no regresaban, la gente de Atenas tenía la orden de quemar la ciudad para que no cayera en manos de los persas. Entonces la batalla se prolongó más de lo que tenían previsto, pero ganaron los griegos, pero el tiempo era muy limitado para llegar a tiempo a avisar que no quemaran la ciudad. Entonces Filípides, que era un soldado griego, él se ofreció a recorrer la distancia de 40 kilómetros en el tiempo necesario para evitar que la ciudad de Atenas fuera quemada. Entonces él corrió 40 kilómetros y llegó antes del amanecer. Dicen que el esfuerzo que realizó murió, pero murió con una sonrisa en la boca y diciendo que habían triunfado, o sea que entonces Atenas se salvó. Y digo esto porque en 1908, en las ediciones anteriores a 1908, el maratón había sido de 40 kilómetros, como fue la distancia que hubo entre Maratón y Atenas, pero aquí hubo un cambio. Todos sabemos cuál es la distancia del maratón que se corre actualmente. ¿Quién puede decirlo? 50. 42.198. Así es, o sea, la distancia que se recorre actualmente el maratón es de 42 kilómetros y 195 metros. ¿Pero por qué eso? Pues fueron por caprichos de la monarquía británica. Lo que pasa es que la hija del rey Eduardo VII
que acaba de dar a luz ahí 2 días antes de que fuera el maratón, pues quería ver a los competidores, pero la salida estaba 2 kilómetros más, del castillo de Windsor, que era donde estaba la princesa, estaba 2 kilómetros más lejos de la salida donde iba a ser el maratón. Entonces por eso fueron 42 kilómetros. Y los 195 metros es porque en el estadio donde iba a ser la llegada estaba lloviendo mucho y el palco real estaba 195 metros más lejos de la meta donde se iban a hacer los 42 kilómetros, y la familia real no quería mojarse porque está lloviendo mucho. Entonces lo que hicieron fue recorrer otros 195 metros para que la familia real viera la llegada exactamente, y en 1921 fue cuando ya se estandarizó esa medida para todos los maratones, que son 42 kilómetros, 195 metros. Eso fue una característica de lo que fue en los Juegos Olímpicos de Londres. Después nos vamos a 1912. En 1912 las Olimpiadas se realizaron en Suecia, en Estocolmo, en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Y ahí lo que hay como novedad es que es la primera vez en que a los atletas olímpicos se les sube al podio de ganadores, y se tocan los himnos nacionales para aquellos que obtienen la medalla de oro. Después, pues viene una suspensión. Viene una suspensión por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como sabemos, comenzó en 1914 y terminó en 1918. Entonces los Juegos se retomaron en 1920. Y la ciudad a la que estaba asignada esa sede era una ciudad alemana, pero los castigaron porque pues fueron los malos de la película en la Primera Guerra Mundial. Entonces les quitaron la sede de esa ciudad alemana y se la dieron como premio a la ciudad de Amberes en Bélgica. Y se la dieron como premio porque fue una de las ciudades que más sufrió con la Primera Guerra Mundial. Entonces Amberes fue la sede de 1920, y ahí como novedad hay que entra por primera vez lo que es el juramento olímpico, y que se hizo la bandera del comité, y se hizo por primera vez la bandera del Comité Olímpico Internacional, que todos la conocemos. ¿Cuál es la bandera del Comité Olímpico Internacional? Todos la conocemos. Sí, la de los 5 aros. ¿Y qué representan los 5 aros y los colores de los 5 continentes? Cada color es un continente. Creo que el rojo es el americano, el continente americano. El negro es el africano. ¿Cuál era el otro azul de Europa? Verde. Amarillo. Y amarillo. Sí, o sea, lo que significa son los 5 aros entrelazados, son los 5 continentes, pero los colores también lo que significan, además lo que comentas tú, Luis, es que todos los países tienen en su bandera por lo menos uno de esos colores en su bandera. También eso es lo que significa. De ahí, de Amberes en Bélgica, nos vamos a 1924, que fue en París. Se volvieron a repetir los Juegos. Ahora París ya es la segunda vez que es sede de Juegos Olímpicos, y ahí la novedad que hay es que se establece que en el desfile inaugural quien abra lo del desfile sea Grecia, y quien cierre el desfile del inaugural sea el país anfitrión, como se hace actualmente. Ahora en Japón creo que lo hicieron diferente por el abecedario japonés, no sé. Sí, japonés nosotros se llama hiragana, una letra hiragana. Y siempre Olimpiada es A, B, C, D, E, pero Japón es A, I, U, E, O. Entonces son 46 letras en Japón. Entonces inauguración es diferente órdenes. Sí, es lo que yo noté ahora, que fuera diferente el orden, no era por orden alfabético como lo conocemos nosotros acá en Occidente, sino que fue de acuerdo al alfabeto japonés. ¿Cuándo fue cuando crearon el de Siltius Altius Fortius? ¿En 1900 o 1924? No, el lema de Siltius Altius Fortius, que quiere decir más alto, más rápido y más fuerte, se gestó en 1894, cuando el barón Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional. Desde ahí, desde la primera. Sí, desde la primera es cuando... Yo tenía la idea que había sido en 1900, en los primeros Juegos, cuando ya lo estableció así como que algo oficial del Siltius Altius Fortius.
No, fue desde Fue que se desde que gestó, inició. desde Ah, ok. que se Muy gestó bien. el... Entonces, seguimos con 1928, que fue en la ciudad de Ámsterdam. En aquel tiempo, pues era Holanda, ahora como sabemos ya son Países Bajos, ya pues es lo que quieren que le llamen, Países Bajos a Holanda. Porque Holanda, como sabemos, es una de las 10 regiones de los Países Bajos, no sé por qué le llamaban Holanda, pero es solo una región muy pequeña de Holanda, perdón, de los Países Bajos. Y ahí la novedad que hubo es que fue la primera vez que se izaron las banderas del Comité Olímpico Internacional, del país sede y del país que iba a ser anfitrión en los siguientes Juegos Olímpicos. De ahí nos vamos a 1932, que nos vamos a la ciudad de Los Ángeles, en California, y esta es la primera vez, no es la segunda vez en que los Estados Unidos realizan la gesta olímpica. Aquí la novedad fue que por primera vez se utiliza la Villa Olímpica. Es la primera vez en que se usa la Villa Olímpica, nada más que era exclusiva para los hombres. A las mujeres que competían las mandaban a hoteles de lujo. Y también fue novedad el podium escalonado. Ya no era parejo, ahora es primer lugar en el lugar más alto, el segundo lugar en un lugar intermedio y el tercer lugar en el lugar más bajo. Después viene los Juegos de 1936, que fueron en Berlín, y estos fueron los Juegos Olímpicos de Hitler. Y fueron los Juegos Olímpicos de Hitler porque los usó como propaganda para la raza aria. O sea, él estaba convencido de que la raza aria, que son los güeros de ojos, los rubios de ojos azules altos, eran los que deberían tener la supremacía en todo. Entonces, pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que el rey de esos Juegos Olímpicos pues fue Jesse Owens. Ajá. Fue Jesse Owens, que fue un atleta olímpico negro, de raza negra, y fue el que se llevó el show. Uh-huh. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto. Sí, yo tenía entendido eso de Berlín, que era, o sea, que eso lo usó Hitler para dar ese hincapié a su raza, ¿no? A lo que él quería. Y vaya, que llegue Jesse Owens y bata todos los récords. Y creo que ese fue los Juegos Mundiales que más récords mundiales se rompieron, ¿no? Bueno, el que más había tenido. Y Jesse Owens, de ser raza negra, y el ser un atleta, vaya, pues rezagado, y con todo el racismo que había, y con Hitler haciendo todos esos comentarios, haciendo todos esos juegos para su favor, que le gane y que vaya un atleta de raza negra, vaya, yo creo que fue un descalabro, ¿no? Para él completamente, a su ego, que era tan grande. Sí, fue un golpe tremendo contra Hitler. Yo les voy a comentar una anécdota, no sé si me permitan comentarles esta anécdota, que yo creo que sí es bueno que ustedes la comenten con sus alumnos, porque es una muestra de deportivismo que ellos deben conocer y para motivarlos. Cuando se realizó el salto de longitud, el que era favorito pues por parte de Alemania para ganar esa prueba era Lutz Long, que era un alemán que medía más de 1,90 metros, era rubio, de ojos azules, y era la esperanza de Hitler para que se llevara la medalla de oro en el salto de longitud. Pero él hizo una amistad muy fuerte con Jesse Owens en esos juegos y se convirtió en su amigo, y tanto Hitler como los demás arios que estaban ahí no lo veían con buenos ojos. Entonces, al momento de que Jesse Owens hizo sus saltos, los dos primeros saltos se los marcaron como foul los jueces, porque lo querían descalificar, hacía la mala totalmente. Entonces Lutz Long, que era amigo de Jesse Owens, le dijo: ¿sabes qué? No saltes de la tabla que marca del momento de la batida, no saltes de ahí, te voy a tirar la toalla, y donde te tire yo la toalla, desde ahí vas a brincar. Entonces se fue Lutz Long a la tabla de batida, tiró la toalla, Jesse Owens brincó desde donde estaba la toalla, y pues, ¿cuál fue el resultado? Que Jesse Owens ganó la medalla de oro en salto de longitud, y eso se lo debe pues a Lutz Long, a su amigo. Pero pues se terminaron los Juegos Olímpicos, Jesse Owens se fue para Estados Unidos y Lutz Long pues se retiró.
Pero pues aquí en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y todos los atletas olímpicos estaban exentos de ir a la guerra, de ir a batalla. Todos fueron exentos de eso, menos Luz Long. Luz Long fue reclutado por órdenes de Hitler por esa afrenta tan grande que había hecho. Y no solo eso, sino que lo mandó a combatir a Sicilia, que era el lugar donde iban a entrar los aliados por la parte norte de África, en el lugar más desprotegido que tenían los alemanes, y desgraciadamente Luz Long murió en batalla. O sea que lo mandaron, fue como un castigo de Hitler para Luz Long por haberse atrevido a hacer amistad con un negro y haber permitido que ganara la medalla de oro. Entonces yo les comento esto para que ustedes lo investiguen esto, lo comenten con sus alumnos y sea un ejemplo de deportivismo que se da en los Juegos Olímpicos para que lo conozcan ellos. No sé si quieran ustedes opinar algo al respecto. Sí, es muy, muy importante para aprender con la Olimpiada, con educación física también. Es muy importante con cada año ese diferente estilo de deportes y también cada año creciendo de Olimpiada también. Hay muchos deportes, por ejemplo, cada año, 2 o este año también con 5 deportes nuevos. Entonces, alumnos también, no solo un deporte, ahí necesita aprender muchas cosas y también educación de deportes, es muy importante. Sí, eso es, le digo, es un buen ejemplo y como esos ejemplos hay muchos, ahorita quiero comentar otro también, tengo esos 2 anécdotas porque le digo, son para mí muy importantes que los alumnos las conozcan para que se motiven y sean buenos deportistas. Y les digo, como les comentaba, pues en 1936 fueron las últimas Olimpiadas antes de la Segunda Guerra Mundial, que pues comenzaron en 1939 y terminaron en 1945, que fue pues con el bombardeo de los gringos hacia Hiroshima, que es de aquí donde está mi compañero Taka, que es de esa zona de Japón. Sí, ahí, por ejemplo, en 1945, ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, este momento está muy difícil, por ejemplo, entrenar deportes. Ahorita nosotros mismos, situación, por ejemplo, pandemia, o sea, muy difícil de entrenar. Entonces, ahí nosotros necesitamos sentir, porque nosotros haciendo deportes, ahí necesito conocer muchas cosas. Ahorita, Olimpiada Tokio, ahí necesito ver, de conocer, hay muchos deportes para ahorita de jóvenes. Y también cómo aprender con deportes. Por ejemplo, nosotros, ahorita profe de educación física, cada profe tiene, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, el profe Charlie también, profe de fútbol, muy buen fútbol, el profe Luis también, profe de básquet. Ahí necesito agarrar algo, una cosa especial, una técnica más especial, aprender con ellos. Y yo también quiero aprender, hay muchas cosas, no solamente, por ejemplo, yo soy de atletismo, todo mira atletismo, pero no solo atletismo, quiero aprender fútbol también, quiero aprender con básquetbol también. Eso es muy importante, cada alumno, cada profe también. Muy bien. Entonces, pues como comentábamos, pues se suspendieron las Olimpiadas por la Segunda Guerra Mundial y se retomaron otra vez hasta 1948, que fue otra vez en la ciudad de Londres. Y aquí la característica fue que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se televisaron, los de Londres en 1948, y que es la segunda vez en que Londres era la sede pues de los Juegos Olímpicos. De ahí nos vamos a 1952, que le tocó a la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Y de 1952 nos vamos a 1956, que tocó a la ciudad de Melbourne, en Australia. Y aquí es la primera vez que se realizan unos Juegos Olímpicos en el hemisferio sur. En Australia fue la primera vez en que se realizan Juegos Olímpicos en el cono sur y fueron organizados de una manera muy excelente. Después nos vamos a 1960. En 1960 se realizaron en la ciudad de Roma. Y ahí lo que caracterizó fue a la atleta Vilma Rudolph, que es la otra
La otra anécdota que no sé si me permitan ustedes contarle, que me gustaría también que conocieran sus alumnos. Vilma Rudolph fue una atleta también de raza negra, estadounidense, pero pues aquí lo que hay que tomar en cuenta es la resiliencia, porque esta atleta tuvo la desgracia de haber nacido enfermiza, por todo se enfermaba. También fue la hija número 19 de un matrimonio que era pues muy prolífico teniendo hijos. Y pues también tuvo la desgracia de que a la edad de 4 años le dio polio. Entonces, como ustedes saben, la enfermedad del polio deforma las piernas y necesitaba unos aparatos ortopédicos para caminar. Entonces ella, en las noches, sin que se diera cuenta su papá y su mamá, se quitaba los aparatos ortopédicos y ella realizaba ejercicios de fuerza, de rehabilitación, porque ella quería jugar básquetbol. Su máximo era jugar básquetbol. Entonces lo logró, y cuando fue una vez al doctor y se quitó los aparatos ortopédicos y el doctor la vio caminar, se sorprendió. Entonces entró al equipo de básquetbol donde estaba su hermana mayor, y el entrenador vio que tenía muchas facultades la hermana mayor de Vilma Rudolph y la quería ella nada más. A Vilma Rudolph no la quería porque pues estaba muy chiquita y estaba muy débil, pero el papá de Vilma Rudolph le dijo: mis hijas vienen por pares, así es que si me acepta una, me acepta la otra. Entonces las dos se pusieron a jugar básquetbol y con el tiempo fue demostrando que era una excelente jugadora de básquetbol, Vilma Rudolph, pero además de eso era muy rápida. Le pasó lo mismo que a Ana Guevara, porque Ana Guevara también era jugadora de básquetbol, y cuando la vieron jugar básquetbol y vieron que era muy rápida, la canalizaron al atletismo, a Ana Guevara, y esto pasó lo mismo con Vilma Rudolph. Y tan fue así que llegó a las Olimpiadas y ganó 4 medallas de oro, y en ese momento se convirtió en la mujer más rápida del planeta, y le apodaron como la Gacela Negra. Digo, esta es otra de las historias que me gustaría que sus alumnos conocieran, para que se motivaran y vieran que no hay impedimentos. Si esta muchacha que tuvo polio y le deformó las piernas pudo ser medallista olímpica, ¿por qué no alguien que sí es normal? No sé si ustedes quieran opinar algo. Muy bien, entonces seguimos con 1964, que fue la ciudad de Tokio, Japón, que realizó los Juegos Olímpicos, y esta es la primera vez que se realizan los Juegos Olímpicos en un país asiático, y fueron realizados en Tokio. Después nos vamos a 1968, y ahí pues nos tocó a los mexicanos, a la Ciudad de México, realizar los Juegos Olímpicos, y les comento que cuando le dieron la sede a la Ciudad de México hubo una controversia a nivel internacional por todos los comités olímpicos de los países, porque no concebían que le hubieran dado la sede a una ciudad que tuviera 2.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Decían que esto iba a destrozar a los atletas, sobre todo a los de fondo, porque pues ustedes saben que el oxígeno es muy enrarecido, que de hecho el 30% de oxígeno es menos en la Ciudad de México, pero pues no tomaron en cuenta que los atletas de pista y campo en competiciones cortas iban a romper muchos récords precisamente por esta condición. También fueron los primeros Juegos Olímpicos que se realizaron en un país de Latinoamérica. Fueron los primeros olímpicos en que una mujer encendió el pebetero, encendió el fuego olímpico, que fue Enriqueta Basilio. Y también fueron los primeros Juegos Olímpicos en que se descalificó a alguien por dopaje. Aquí pues no sé, lo irónico es que el que fue descalificado por dopaje fue por exceso de alcohol y no por exceso de otras sustancias, pues ya más pesadas. También se caracterizó estos Juegos Olímpicos por el famoso Black Power, aquellos atletas olímpicos estadounidenses de raza negra que quisieron mostrarle al mundo los derechos, pues que fueran tomados sus derechos civiles, y se pusieron un guante negro y levantando el
el puño, reclamaban la falta de derechos civiles en su país de origen, que son los Estados Unidos, que siempre ha habido el problema de la discriminación, hacia, no solo hacia la gente negra, sino a la gente que no consideran ellos pues que son de su condición. Tengo entendido que a ellos les quitaron sus medallas, ¿no? Sí, Se o las sea... retiraron, sí. pero aún así ellos no protestaron por que se las regresaran o algo, porque ellos lo que querían era eso que estás diciendo, de alzar la voz, ¿no? Por la raza negra. Sí, se manifestaron y les fueron retiradas sus medallas, pero pues lograron lo que querían, que era manifestarse. De ahí nos vamos a 1972, que los Juegos se realizaron en Múnich, Alemania, y ahí pues desgraciadamente lo que sabemos es que pues fueron opacados por el ataque terrorista de los palestinos. O sea, un grupo palestino entró a la Villa Olímpica y secuestró a 11 atletas israelíes, y esto era en protesta porque Israel tenía presos políticos palestinos y pedían su liberación, pero pues al momento de realizar el rescate, pues todo salió mal y los 11 atletas israelíes fallecieron. Fallecieron 5 de los 8 terroristas palestinos, y también murió un policía alemán en el intento de rescate. Los Juegos Olímpicos no se suspendieron totalmente, pero sí el Comité Olímpico lo suspendió por 34 horas, y después, como dice la frase muy tan famosa, pues el show debe continuar. Y continuaron los Juegos Olímpicos. Hay una película de Steven Spielberg que se llama Múnich, donde no narra lo que pasa en los Juegos Olímpicos, sino lo que sucede después de todo eso, cómo se abocan los israelíes para atrapar a todos los que intelectualmente organizaron esto. Se las recomiendo, está muy padre esa película. No sé si tengan algo ustedes que decir al respecto. No, por ejemplo, como dato curioso, también en México pasó lo que conocemos de la matanza, ¿no? Del 68, y luego en Múnich, donde pasa eso, y como dato también tipo terrorista, lo que pasó en Atlanta, ¿no? 96, lo que sabemos de la bomba. Sí han subido bastante las medidas de seguridad, pero vaya, esos 3 marcaron bastante el terrorismo en cuanto a los juegos, ¿no? Sí. Sí, pues eso de Tlatelolco, pues todos lo sabemos, la matanza de Tlatelolco, que fue, pues según esto, organizada por el gobierno mexicano porque los estudiantes estaban protestando precisamente por la realización de las Olimpiadas, y pues los callaron de una manera pues que no debía ser. De ahí nos vamos a 1976, de los Juegos Olímpicos que se realizaron en Montreal, en Canadá, y ahí pues como característica ahí pues que Nadia Comaneci, que era la gimnasta rumana de 14 años, recibió por primera vez una calificación de 10 en gimnasia, y no solo eso, porque no nada más recibió la calificación de 10 en una ocasión, sino en 6 ocasiones más recibió una calificación de 10, y eso fue algo significativo en los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, esos juegos fueron cuando prendieron la antorcha, el fuego olímpico, una persona de Francia y alguien del Reino Unido, ¿no? O como significado de que pues era el idioma, los 2 idiomas oficiales de Canadá. De Canadá, sí. Ajá. Así es. Okay. Desde ahí nos vamos a Moscú en 1980, y esta es la primera vez en que un país socialista realiza las Olimpiadas. Y también pues desgraciadamente aquí tenemos el punto malo de que pues Estados Unidos boicoteó esos juegos como protesta por la invasión de Rusia a Afganistán en 1979, y no solo fue Estados Unidos, sino 64 países más que no asistieron a las Olimpiadas en protesta por esa invasión. O sea, los juegos fueron un éxito, pero pues fueron manchados por eso, que fueron 65 países los que no asistieron.
Después, en 1984, le tocó a la ciudad de Los Ángeles y ahí los rusos se desquitaron con el boicot, porque ahí ahora los que no asistieron fueron los rusos, bueno, la Unión Soviética en aquel tiempo, y 14 países más que estaban detrás de la cortina de hierro. Aquí lo que podemos destacar es que pues Carl Lewis fue el rey de esos juegos, que ganó varias medallas de oro en las pruebas de velocidad. Y también, pues en lo personal, me gustaron mucho porque quien compuso el himno de esos Juegos Olímpicos fue John Williams. John Williams, que es uno que es para mí, no sé para ustedes, pero para mí es un compositor de lo más alto que hay en este momento, porque fue el que ha hecho los soundtracks de varias películas memorables como Superman, La Guerra de las Galaxias, Los Cazadores del Arca Perdida, Jurassic Park, La Lista de Schindler, y él ha sido nominado muchas veces al Oscar y fue el que compuso el himno de estos Juegos Olímpicos, y tengo en mi memoria todavía dirigiéndolo a él y dirigiendo a él la orquesta ahí en el Estadio Olímpico, en el Coliseo de Los Ángeles, donde se realizó la ceremonia de inauguración. ¿Qué opinan ustedes? Esos son los pequeños grandes detalles, ¿no? Yo no sabía eso del compositor, de ese calibre, pero vaya, son detalles que pues te quedan, ¿no? Te van marcando y vas aprendiendo cada vez más. Sí, me gustaron mucho esos juegos y sobre todo, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si hayan visto escenas de que llegó como un astronauta ya a la inauguración volando en uno de esos que traen esos aparatos que usan cohetes y llega y aterriza allí. Estuvo muy, pues fue una novedad eso. Después nos vamos a 1988 que fueron en Seúl, en Corea, en el país de Corea. Y después de Corea nos vamos a 1992. Ahí los juegos se realizaron en la ciudad de Barcelona. Y ahí lo que tengo yo, no sé, a ver ustedes, lo que tengo yo muy presente de la inauguración fue que un atleta que no sé si había tenido polio, el caso es que no estaba bien desde sus piernas, fue el que encendió el pebetero con un arco y una flecha encendida. Se apuntó la flecha hacia el pebetero y ahí cayó. Ahí ese no es el punto, sino el punto es que cuando encendió el pebetero, no sé si en estos Juegos Olímpicos fueron, digo, a ver si alguien me ayuda, fue que se rostizaron muchas palomas, que soltaron palomas que simbolizan la paz y se pusieron ahí en el pebetero, y cuando se encendió, pues muchas se quemaron, y a partir de esos juegos se prohibieron los animales vivos en las ceremonias de inauguración. O sea, no sé si es en esos juegos, no sé si alguien me pueda, pero creo que sí, estoy casi seguro que fue. Yo había escuchado ese, pero no recuerdo en cuáles fueron. Ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente también el del 96 con Mohamed Ali, pero no me acuerdo si fue con él o con este otro en el 92, la verdad no recuerdo, pues sí vi que fueron... que fue ese detalle con las palomas, ¿no? Pero no recuerdo en cuáles olimpiadas fueron. Pues hay alguien que nos saque la duda, alguien que nos pueda decir si fue en esos Juegos Olímpicos cuando se rostizaron las palomas, y a partir de ahí pues ya prohibieron los animales en las ceremonias. Después nos vamos a 1996 en Atlanta, y también lo que comentabas tú, Luis, que también hubieron ataques terroristas, fue en el Parque Centenario, como se cumplían los 100 años de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Había un parque que se llamaba Parque Centenario, que era donde se llevaban a cabo eventos artísticos, incluso Kenny Rogers se presentó en ese lugar, y hubo una explosión que mató a 2 personas e hirió a 111 heridos. Y también hay una película que se llama El caso Richard Jewell. El caso Richard Jewell, Richard Jewell fue quien descubrió la mochila con
con los explosivos, y gracias a él pues no hubieron más muertos ni más heridos. Pero aquí lo malo del asunto es que el FBI quería encontrar un culpable y le echaron la culpa a Richard Jewell, que era un agente de seguridad, pero al final se demostró que no fue él y que fue alguien que quería también dañar los Juegos Olímpicos en protesta por la organización de los Juegos Olímpicos. De ahí, no sé si alguien quiera comentar algo o sepa algo al respecto. Yo esa película sí la vi, fíjate, te iba a comentar ahorita que empezaste a comentar lo del hecho terrorista, y empecé a verla, y me acuerdo mucho que la empecé a ver y me llamó la atención por ser de Olimpiadas, por ser de deportes, pero yo pensé que era algo como que habían inventado, ¿no? Como que algo ahí, pero al último me di cuenta que sí era una historia verídica. Sí fue todo real, y es el FBI que quería inculpar a este señor y pues ya todo salió a la luz y todo salió bien. Sí me acuerdo de esa anécdota y de esa película también. Sí, también véanla, es muy buena. Está padre también. Y luego de ahí nos vamos al año 2000, que le tocó a la ciudad de Sydney, en Australia. Es la segunda vez que Australia realiza los Juegos Olímpicos. De ahí nos vamos a 2004, que regresan los Juegos a casa, que fueron en Atenas, Grecia, en el 2004. No sé si alguien quiera decir algo sobre la segunda. Yo, fíjate que ahorita que te comentaba lo de que ellos querían el centenario, aquí vamos a lo económico, ¿no? Porque, vaya, pues Estados Unidos era en ese entonces la gran potencia mundial, nada que ver comparado con Atenas, y pues por eso le dieron los Juegos Olímpicos a Estados Unidos y a la ciudad de Atlanta. Y yo creo que eso causó bastante furor, ¿no? Bastante revuelo, porque te vas por el lado sentimental de que pues es un centenario, y para que todo el mundo quería que fuera, incluyéndome a mí, que fuera Atenas. Yo me acuerdo mucho, estaba muy joven yo, pero yo decía pues tenía que ser en Atenas, ¿no? Por el centenario, y lo veías a Atlanta, Estados Unidos, como el malo, porque pues se llevó los Juegos Olímpicos para allá. ¿Por qué? Por la infraestructura, lo económico y demás, que es lo que ahora predomina, ¿no? Para que haya unos Juegos Olímpicos ahí. Sí, así es, y pues en el 2000 no se la pudieron dar porque ya estaba asignada la sede a Sydney, así es que le tocó hasta 2004, y ahí en Atenas es cuando empieza la gran leyenda que fue que es todavía Michael Phelps, que es donde empezó a ganar medallas en los Juegos de Atenas de 2004, creo que ahí ganó 8 medallas, 8 medallas, y todas fueron de oro, y... Tiene 26 en total, si no me equivoco, ¿no? No, son 28 las 28. que tiene. 28, creo que nada más son 3 de plata, una de bronce, 2 de bronce, y las demás son de oro. De ahí nos vamos al 2004 en Pekín, al 2008 en Pekín o Beijing. Pues es la misma, es la capital, Beijing, Pekín. Y ahí pues ahí continúa Michael Phelps ganando también una cantidad de medallas, igual que en Atenas, ganó también creo que 8 medallas, y ahí es donde empieza otra leyenda a competir, que es Usain Bolt. Ahí en los Juegos de Pekín empezó a competir Usain Bolt, y Usain Bolt ganó medallas de oro en 100 metros planos, 200 metros planos y en relevo de 4x400. ¿Ustedes qué recuerdo tienen de estos dos grandes atletas que son un precedente? Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, lo que es tanto uno como el otro, ¿no? Cada quien en su disciplina. Uno que es la natación, el otro que es la pista, el atletismo, son estándares, ¿no? Son ya grandes, reconocidos en sus países y en el mundo. Rompieron todos los récords, o sea, son personas, atletas bárbaros que se llevaron todo, ¿no? O sea, ellos dos tienen más medallas, más récords que países y delegaciones durante todas las Olimpiadas, yo creo que de la historia. Sí, así es, definitivamente. Y fueron los que dominaron esos Juegos Olímpicos. Michael Phelps desde Atenas hasta Río en 2016,
y Usain Bolt desde el 2008 hasta también Río 2016, cuando fue su última participación en los Juegos Olímpicos. Ahí fue cuando se lesionó, ¿no? Tuvo un desgarre muy fuerte, el último relevo. Creo que fue esa competencia. No recuerdo si fue ahí o un mundial donde fue. No, se me hace que fue en un mundial porque ganó, o sea, Usain Bolt ganó lo mismo, okay. Ganó 100 metros, 200 metros y 4x400 en esos 3 Juegos Olímpicos. La diferencia es que en Londres, en 2012, que es donde siguen donde eran los siguientes Juegos Olímpicos, le quitaron su medalla de oro junto a los compañeros que realizaron el relevo 4x400 porque uno de ellos dio positivo a dopaje. Entonces, les digo, fue en 2012 en Londres, donde continuaron ellos dos, y nos vamos a 2016, que fueron en la ciudad de Río de Janeiro. Esta es la primera vez que se hace los Juegos Olímpicos en un país de América del Sur. Y les digo, ahí fue donde terminó su participación Michael Phelps, donde consiguió pues un total de 28 medallas acumuladas, y Usain Bolt pues fueron 3, 6 y 2, 8 medallas de oro, porque también ganó lo mismo, 100 metros planos, 200 metros planos y 4x400 en relevos. También ese de Río, ahí en Brasil, estuvo como que muy polémico por el dopaje, me acuerdo cómo se llamaba el mosquito, lo que había ahí, la pandemia, la malaria. Tenía un nombre en especial, ¿no? No me acuerdo, Silca o Selca, era el nombre de este insectito ese que estaba ahí. De hecho, yo tuve la oportunidad en el 2018 y nos vacunaron para eso precisamente, para no contagiarnos de eso. Y pero sí, fue muy, muy polémico esos Juegos Olímpicos, y sobre todo porque 2 años después fue el Mundial ahí, ¿o 2 antes fueron? 2 años después, en el 2018, se realizaron los Juegos, el Mundial de Fútbol ahí en Brasil, y la gente estaba muy inconforme porque hubo muchas protestas antes de los Juegos Olímpicos porque el país no estaba en condiciones. O sea, cuando le dieron la sede de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, Brasil estaba en auge, era una potencia a nivel Latinoamérica, y era uno de los países emergentes que estaba yendo hacia arriba, y por eso se le otorgó la sede tanto de los Juegos Olímpicos como del Mundial de Fútbol. Pero cuando llegó el tiempo de que iban a hacer los Juegos Olímpicos, no tenía la infraestructura, ¿verdad? No tenía la infraestructura, y la gente protestaba porque no consideraba que no deberían haberle dado la sede por la condición económica que en esos momentos tenía Brasil. Y fueron muchas protestas, pero pues se llevaron a cabo, y todo pues resultó bien, como todos los Juegos Olímpicos últimamente han sido. Y ahora pues tenemos los de 2020 que se realizaron en 2021, pues todos sabemos que es por pues esta condenada pandemia que nos tiene aquí. O sea, Taka, que es de Japón, y él sabe cómo está el movimiento ya con la pandemia, pues que nos comente. Ahorita 2020 es Tokio, pero ya cambió con pandemia 2021, y muy difícil para hacer Olimpiada 2020 con pandemia. Está creciendo todavía, desde 2020 de más o menos abril, no es cierto, febrero, marzo, ahí creció desde pandemia, y todavía creciendo. En Japón también, el japonés siempre intentando para hacer Olimpiada con cosas de economía, cosas de pandemia, muchos problemas. Pero ahorita inicio de ¿qué fecha está? 23 de julio hay de inauguración, 23 de julio hay de inauguración, ya ahorita haciendo Olimpiada. Ahorita nada más en Japón, por ejemplo, hay muchas personas que quieren viajar, quieren ver la Olimpiada, pero no puede entrar. Solamente ahorita entrando competidores o personas de algo de Olimpiadas. Y ahorita Japón, Tokio, hay muchísima gente. Entonces, y hay mucha gente que quiere conocer. Yo quiero conocer. Hay Olimpiadas también. Hay muchos países que vienen a Japón y quieren conocer, pero nadie puede conocer ahorita, nada más ellos llegando y competir y regresar al hotel
y regresa a su país, nada más. Entonces ahí, poco problema, pero y ojalá otra vez hay una Olimpiada en Japón. Y ahorita, a ver, clima de Tokio, ahorita verano, son 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Ahorita Japón es verano y temperatura de más o menos ahorita 35 grados. Pero normalmente Japón tiene más de 35. Por ejemplo, ahorita julio de año pasado está 38 hasta 40 grados. Pero este año es mucho, Japón también hay mucha lluvia, entonces menos de 35 grados. Y humedad son más de 70%. O sea, muy difícil para competir. Por ejemplo, hay muchos países vienen de Japón, luego sentir muy sofocado, sudar muchos y también cuando sale afuera, o sea, muy difícil aspirar. Entonces, hace poquito tenía triatlón, también hay muchos competidores, estaba mal de sentido. Y ¿qué más? En Japón, ahorita, por ejemplo, para Japón es muy, muy bueno, para medalla también está muy bueno para Japón, porque ellos ya saben, por ejemplo, clima de Japón también. Entonces, ahorita todos los competidores están saliendo muy buena de este resultado también. Y también ¿cómo se dice? También este lugar también en Tokio es muy, muy fácil para mover. Por ejemplo, muy bueno transporte también, si tienen transporte y camión. O sea, todos los competidores ahorita están moviendo de puro camiones, pero en Japón es normalmente muy buen transporte. Tienen todo el lugar es muy fácil va a llegar. Y ojalá ahorita de competidores de olímpicos puede de conocer, hay más lugares de Tokio, si hay permiso. Y nada más, ¿quiere conocer algo de Japón ustedes? ¿Algo conocer? Pues a mí sí me gustaría ir, pero... Pronto vamos. Sí. Pero yo estaba yendo el otro día también, no sé si tú me puedes decirte acá, que la palabra Tokio es una marca registrada y que no se puede decir en el radio, que sancionan a las personas que dicen Tokio, o sea que es una marca registrada. O sea, por eso se refieren muchos se refieren a los Juegos Olímpicos de Japón, no de Tokio. O sea, estaba escuchando el otro día, de hecho estaba escuchando un noticiero de Joaquín López Dóriga y decía él, no puedo mencionar esta palabra. No, de Tokio, no, de Japón. Sí, porque me sancionan. Y entonces decía, voy a mandar a mi corresponsal que está en Kioto. Dice, Kioto es otra ciudad de Japón donde no son las Olimpiadas, pero tiene las mismas letras que Tokio. Y no puedo decir la palabra Tokio, a ver si no nos sancionan a nosotros, que porque es marca registrada esa palabra. No sabía. Es de Japón, de Olimpiada de Japón, ¿no? Dicen los Juegos Olímpicos de Japón, así se refieren a ellos muchos de los comunicadores. Ya no sabía eso. Entonces, pues no sé. Y lo que sí quisiera yo decir es pues que no sé si ustedes sepan del teniente coronel Humberto Mariles, si ustedes hayan escuchado de él. No. Él es el mexicano que más medallas ha ganado en unos Juegos Olímpicos. Él orgullosamente es de Parral, Chihuahua. Era teniente coronel del ejército y ganó 2 medallas de oro y una de bronce en los Juegos de Londres en 1948, y con su caballo, no me acuerdo cómo se llama el caballo, pero él es el atleta olímpico que más medallas ha ganado, el atleta olímpico mexicano que más medallas ha ganado en una edición de los Juegos Olímpicos, y es orgullosamente chihuahuense, de Parral, Chihuahua. O sea, no sé por qué no se le ha dado tanta difusión, porque pues le digo, es alguien de aquí, del estado, y es una gloria olímpica. Sí, o sea, volvemos a lo mismo de los juegos antiguos donde el ganador pues era tratado como héroe, ¿no? Durante el resto de su vida. E inclusive en los primeros Juegos Olímpicos también, pero ahorita ese dato yo no lo sabía, fíjate, y es aquí de Chihuahua.
Es increíble cómo no tenga esa difusión, cómo no haya yo sabido eso antes, ese dato. Sí, es el que ahorita más medallas ha conseguido en unos Juegos Olímpicos, que son 3. Y el atleta mexicano que más medallas ha conseguido, pero en diferentes ediciones, es Joaquín Capilla. No sé si ustedes hayan oído hablar de Joaquín Capilla. No, tampoco lo conocía. Joaquín Capilla fue un clavadista. Yo sí tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque cuando yo estudié educación física lo trajeron para que diera conferencias. Ya pues ya estaba grande, pero yo sí tuve el honor de conocer a Joaquín Capilla personalmente. A mí me tocó de Soraya para acá. De Soraya, y Soraya pues desgraciadamente ya pues falleció. Sí. Falleció. Bueno, y no sé si tengas otro tema de los Juegos Olímpicos, porque ahorita se me vino a la mente los Juegos de Invierno, que también son Juegos Olímpicos, y también los Paralímpicos. No sé si quieran tocar algún tema de ese para cerrar, o si tengas algún otro tema de los Juegos Olímpicos de verano. Pues si quieres comentamos de los Juegos Paralímpicos, que es donde a México le va muy bien. Ajá. Pues México es potencia olímpica en los Paralímpicos. No sé si alguien quiera comentar algo. De hecho, bueno, por ejemplo, conocidos míos van y juecean los Paralímpicos, el básquetbol específicamente en silla de ruedas. Y como dices, México sí es potencia en los Juegos Paralímpicos. Desafortunadamente no tienen la misma difusión. Y volvemos a lo mismo que te comentaba ahorita de la economía, ¿no? Porque no deja tanto dinero, pues no les dan tanta difusión. Sin embargo, no dejan de ser Juegos Olímpicos donde va lo mejor del país en cada disciplina. Pues deberíamos de darle esa difusión, esa importancia, al igual que las otras, porque siguen siendo lo mejor de cada país. Sí, de hecho a mí me da mucha tristeza, ver los Juegos Olímpicos normales, con los estadios llenos, con la gente vitoreando. Y ya cuando se acaban los Juegos Olímpicos y se acaba toda esa euforia, vienen los Paralímpicos y ves las competencias con los estadios vacíos, así todo desangelado. Y pues yo pienso que, no sé, ahí el Comité Olímpico Internacional, no sé si debería ponerlos antes para que se vieran más animados. Y no sí, porque ya pasa final. la euforia, como dices tú, y que son un mes después, cuando pasan y empiezan los Paralímpicos, es cuando ya no le ponen esa misma dinámica, esa misma euforia. Pero sí es triste ver como dices tú, las gradas vacías, después de toda la algarabía que hay en los Juegos de verano. Pero vaya, sigue siendo deporte, sigue siendo emocionante, ¿no? Ver a dos equipos, dos competidores partiéndose el alma por una medalla, donde viene no hablamos de esto, pero vienen entrenamientos de 4 años, de entrenamientos de bastantes horas al día, y para que vayan a representarnos a nosotros y no darles ese reconocimiento, pues sí es muy triste, la verdad. Sí, debe ser desmotivador para ellos competir con las gradas vacías. Pues no sé si tengan algo más que agregar, compañeros. De los Juegos Olímpicos de invierno, esos yo, te voy a ser sincero, los veo muy poco, pero vaya, también es lo mismo, ¿no? Es una rama más, es algo que también vuelve a lo mismo del entrenamiento, de la responsabilidad que tiene cada atleta, el compromiso que tiene cada atleta por representar su disciplina, su país y todo. Y se ponen muy padres también, están atractivos. Son juegos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados, pero es algo muy padre y es algo muy atractivo por ver. Sí, lo que pasa es que a lo mejor nosotros, como no tenemos la cultura del invierno, pues no son tan atractivos para nosotros, pero pues también son una rama del olimpismo y pues también tienen su emoción, tienen su grado de dificultad. Y pues es muy emocionante ver también cómo saltan con el esquí. Hay más de Europa, ¿no? Más de Europa. Sí, en Europa. Sí, más de Europa. Canadá. Estados Unidos. Pues sí, los lugares donde el frío predomina. Donde el frío predomina y cae mucha nieve. Aquí cae nieve pues una vez al año nada más. Ya, próximo Olimpiada de invierno es
próximo año, 2022, de Beijing. Así. Van a ser en Beijing. Las próximas. Beijing. Pues estaremos al pendiente. Y estaremos al pendiente también de la conclusión de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muy bien. Pues no nos queda más que agradecerles por haber estado aquí y haber compartido con ustedes este tiempo. Estuvo muy padre, me gustó mucho haber platicado de esto, que hace mucho no platicaba, y pues ojalá nos invitaran más seguido para otros temas, no importa. Sí, muy interesante con la historia de Olimpiadas. Ahí nosotros también aprendimos muchas cosas con profe Raúl, y tal vez después en clase presencial o clase virtual, ahí pueden enseñar algo de cosas de Olimpiada para los alumnos. Muy bien. Gracias. Sí, definitivamente es la primera vez que hago este tipo de programa, un podcast. Está muy entretenido. Pensé que nos íbamos a tardar un poquito más o íbamos a batallar, pero no, fue muy fluido, me gustó mucho, la verdad. Y como dices tú, ojalá nos tengamos la oportunidad de hacerlo de nueva cuenta con otro tema. Y como dice Taka, ¿no? Aprendimos, revivimos cosas de todo lo que es la historia, ¿no? de las Olimpiadas. Pues gracias y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Bye. gracias.